Bienvenidos. Estás en el mejor lugar, a la mejor hora. No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios. Esto es la oración de la mañana. Hola, buen día. ¿Cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra, amada familia? ¿Cómo está? Espero que bendecidos en victoria, pero sobre todo siempre con ese deseo muy grande de poder escuchar lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Gracias por estar acá, gracias por disponer su corazón y gracias sobre todo también por compartir cada uno de estos mensajes. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto es la oración de la mañana. Cuando entiendes los tiempos de Dios. Dios tiene un tiempo para llevar a cabo los propósitos y los planes que tiene para nuestra vida. La Biblia dice que los planes que Dios tiene para nuestra vida son planes de bien y no de mal. Dios sabe lo que está haciendo en cada uno de nosotros. Él sabe qué plan perfecto seguir y echar a andar en nuestra vida. Pero lo que ocurre es que muchas veces nosotros queremos ver resultados instantáneos. Queremos saber ya qué es lo que Dios tiene para nuestra vida. Queremos que las cosas se resuelvan ya. Y de alguna manera no podemos juzgarnos por querer respuesta ya. Pero Dios no trabaja de esa manera porque a Dios no lo podemos apresurar. Dios nunca anda apresurado porque Él va según su tiempo perfecto. Y se trata de nosotros, y allí sí es tarea nuestra, el poder comprender los tiempos de Dios para no desesperarnos y para poder, valga la redundancia, esperar que ese tiempo perfecto llegue a nuestra vida. Podemos ver en la historia bíblica la vida de David, por ejemplo, que dice en la Biblia que Dios desecha a Saúl por su desobediencia y decide elegir a un nuevo futuro rey de Israel. Dios habla al profeta Samuel y le da indicaciones que tiene que ir a la casa de Isaí, que era padre de David, a ungir al próximo rey de Israel. Samuel llega a la casa de Isaí. Isaí le presenta a todos los hijos que tiene, los hijos mayores, pero ninguno de ellos es David. Dios le dice a Samuel que no es ninguno de ellos, que no los ha elegido a ellos. Así que Samuel pregunta a Isaí, el padre de David, que si tiene otro hijo, y Isaí le dice que sí, pero que está en el campo pastoreando ovejas. En pocas palabras, menospreciándolo o diciendo de alguna forma, no está preparado para esto. Sin embargo, Samuel le dice que lo mande a traer, mandan a traer a David, lo presentan delante de Samuel, e instantáneamente Dios le hace sentir a Samuel y le habla de que ese es a quien tiene que ungir. Samuel unge a David cuando David apenas era un jovencito, aproximadamente de unos 17 años, que entre 15 y 17 años, lo unge para ser el próximo rey de Israel. Pero lo que ocurre es que David no se convierte en rey en ese instante. David tiene que esperar a que Dios decida el final de Saúl para entonces él poder ser ahora el nuevo rey de Israel. Pero David no se desespera. Y esto es lo que a mí me agrada de la historia de David. David, a pesar de que es ungido como próximo rey de Israel, no se desespera, no trama nada en contra de Saúl, sino que él solo está ahí porque al final no es él quien ha elegido ser rey, sino que es Dios quien lo ha elegido. Cuando Dios te elige para algo, no tienes por qué desesperarte, porque si Dios te eligió, entonces Dios va a cumplir. Solamente tienes que someterte al proceso y tener paciencia en la espera del propósito que Dios va a cumplir en tu vida. Y David lo entendió perfectamente, pero da la situación que luego que David fue de bendición para Israel, que la gente quería mucho a David porque había derrotado al gigante filisteo llamado Goliat y había obtenido muchas victorias para Israel, la gente lo quería, la gente lo amaba. Entonces Saúl comenzó a tener envidia de David
y lo convirtió en su enemigo número uno sin que David haya hecho absolutamente nada. A veces cuando Dios te elige para algo, aparecerán enemigos en tu vida que de alguna forma van a querer eliminarte, van a querer hacer que desaparezcas del mapa, van a querer hacer que no te vaya bien, y Saúl se convirtió en eso. A partir de ese momento, Saúl comenzó a perseguir a David porque lo quería matar. De hecho, David le había servido a Saúl porque David, dice la Biblia, que tocaba el arpa en el palacio para que cuando venían espíritus que atormentaban a Saúl, lo dejaran tranquilo. David tocaba el arpa, alababa a Dios y los espíritus abandonaban a Saúl y él se sentía tranquilo. Sin embargo, en algunas ocasiones Saúl quiso matar a David tirándole una lanza. Una lanza que cayó a un costado de David, que llevaba la intención de golpear o de matar en este caso a David, pero no lo logró. ¿Por qué? Porque Saúl no tenía la puntería afinada. No, porque Dios tenía un propósito para David. Y cuando Dios tiene un propósito para ti, aunque mucha gente se levante en contra tuya, aunque muchos quieran hacer cosas en contra de ti, no van a poder, no van a prosperar, porque lo que Dios tiene para ti lo va a cumplir. A partir de ese momento comenzó una persecución. David fue desterrado de Israel. Él ya no podía estar en su tierra. Aquellos que un día lo alababan, ahora lo buscaban para matarlo por orden del rey Saúl. Saúl había formado un ejército especialmente para buscar a David y poderlo matar. Sin embargo, David tenía que andar huyendo. De hecho, algunos de los mejores salmos de David fueron escritos en momentos de persecución. En momento en el que David estaba entre las montañas o en una cueva o escondiéndose, corriendo peligro por su vida. ¿No cree usted que los salmos fueron escritos detrás de un escritorio mientras él estaba tranquilo en su casa? Andaba huyendo por su vida porque Saúl quería matarlo. Y mire, que un rey quiera matarlo, que haya forjado un ejército especial solo para buscarlo, es algo tremendo. No había una tranquilidad en la vida de David, y por eso podemos leer muchos de los salmos donde él pide ayuda a Dios, donde dice de que le ayude en contra de sus enemigos, que le quite esa desesperación que él muchas veces sentía, como cualquier ser humano que está siendo perseguido. David también sentía eso. Sin embargo, siempre existió la comunión con Dios de parte de David. Y esa comunión con Dios lo llevaba a él a entender los propósitos de Dios. Si bien es cierto, David se había convertido en un guerrero respaldado por Dios, un guerrero muy astuto y que obtenía victorias, porque Dios le daba victorias a David. En ningún momento David pensó en derrotar a Saúl o pagarle con la misma moneda que Saúl estaba pagando, sino que David entendió que Saúl era el rey que Dios había puesto, que si bien es cierto, él había sido ungido como futuro rey, pero no era el momento, no era el tiempo, y él, David, no podía forzar a que ese tiempo llegara. Lo que ocurre muchas veces en nuestra vida. Dios nos promete cosas, el tiempo va pasando y nosotros no vemos que aquello se cumpla y queremos forzarlo. Cuando nosotros queremos forzar a que algo ocurra, la mayoría de veces lo echamos a perder. Imaginémonos por un momento que David hubiera querido adelantarse y haber dicho y pensado, bueno, si ya me ungieron como futuro rey, yo voy a ser el rey, voy a eliminar a Saúl y entonces me voy a convertir en el próximo rey. Porque al final él me quiere matar, así que lo voy a matar yo primero. Pero David no tenía ese corazón, y por eso era un hombre conforme al corazón de Dios, sino que era un hombre que entendió el propósito de Dios y entendió los tiempos de Dios. ¿Por qué le digo que entendió los tiempos de Dios? Porque en 2 ocasiones David pudo matar a Saúl y no lo quiso hacer porque él respetó los tiempos de Dios. Ahora bien, quiero que vaya conmigo y que podamos leer juntos esta parte de la historia donde David se da cuenta que Saúl lo está persiguiendo, que tiene un ejército de 3,000 hombres acampando en un lugar, y él quiere ir a ese campamento, quiere espiar ese campamento para ver si es verdad que Saúl anda ahí, que si es verdad que lo quiere matar. Y entonces David pregunta a alguien que si alguien quiere acompañarlo para poder llegar al campamento de Saúl sin que nadie se dé cuenta y poder observar y qué es lo que está pasando. Así que, ¿qué pasa? Quiero que vaya conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 26. Primer libro de Samuel, capítulo 26, versículo 6. Vamos a leer hasta el versículo 10.
Hoy quiero utilizar la versión de la Biblia, Nueva Traducción Viviente. ¿Qué dice la palabra? Oiga esto, David pregunta, ¿quién se ofrece a ir conmigo al campamento? Preguntó David a Ahimelech elitita y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab. Yo voy contigo, contestó Abisai. Abisai era uno de las personas más importantes en el ejército, digámoslo de esa manera, de David. Versículo 7. Entonces David y Abisai fueron directo al campamento de Saúl y lo encontraron dormido, con su lanza clavada en tierra junto a su cabeza. Abner y los soldados estaban dormidos alrededor de él. Abner era uno de los, era el jefe del ejército de Saúl. Era quien tenía que guardar la vida de Saúl. Pero dice la Biblia que Abner y los soldados estaban dormidos alrededor de él. Versículo 8. Esta vez, sin duda alguna, Dios te ha entregado a tu enemigo. Le susurró Abisai a David, diciéndole como quien dice, mira, Dios te lo ha dado para que lo mates y que se terminen todos tus problemas. Déjame que lo clave en tierra con un solo golpe de mi lanza. No hará falta darle dos. Le susurró Abisai a David. Oiga bien lo que le dijo Abisai. Cuando vieron que Saúl estaba dormido y que había la lanza de Saúl a la par de su cabeza, Abisai le dijo, déjame clavarlo en tierra. Solo un golpe bastará. No va a ser necesario darle dos. Dios te lo ha entregado. Como que dice, aprovechemos la oportunidad. Versículo 9. No, dijo David. No lo mates, pues ¿quién quedará inocente después de atacar al ungido del Señor? Seguro que el Señor herirá a Saúl algún día, o morirá de viejo, o en batalla. Oiga lo que David está diciendo. David, por un momento, se niega a que Abisai mate a Saúl. Abisai se estaba ofreciendo a David. Él le dice, mira la oportunidad que tenés. Aquí está Saúl, está dormido, a un lado está una lanza, no va a poder defenderse. Si vos no lo querés matar, déjame, yo lo mato y entonces todos tus problemas son resueltos. Ya no va a haber quien te persiga y ahora vas a ser rey. Eso es lo que prácticamente le estaba diciendo a Abisai a David. Sin embargo, David le dice, no. ¿Quién va a quedar inocente después de atacar al ungido del Señor? Oiga el respeto que David le tiene a un hombre que lo está persiguiendo para matarlo. David entiende que Saúl era el ungido del Señor, es decir, el que Dios había elegido para ser rey de Israel. Si bien es cierto, él había sido ungido también, pero no era su momento, no era su tiempo. Entonces David le dice, no lo podemos tocar. ¿Quién va a tocar al ungido del rey? Aparte de eso le dice, seguro que Dios, oiga cómo está confiando David en el Señor. Seguro que Dios herirá a Saúl algún día o morirá de viejo o en batalla. En pocas palabras, lo que David estaba diciendo es, deja que Dios se encargue de él. Eso es lo que David está diciendo. Deja que Dios se encargue de él. Hay momentos en nuestra vida donde hay personas que nosotros quisiéramos actuar por nuestra propia, mano y hacer justicia de ciertas injusticias que se están haciendo. Pero cuando entendemos el tiempo de Dios, nos damos cuenta que no se trata de que nosotros adelantemos los tiempos o que le demos una ayudadita a Dios que no nos ha pedido, sino que se trata de confiar en lo que Dios tiene preparado y en lo que Él va a hacer. En pocas palabras, si bien es cierto, David estaba siendo perseguido para que lo maten, lo estaban siguiendo para matarlo, él se sentía angustiado. No crea usted que David andaba tranquilo, como que si nada, me andan buscando y yo estoy tranquilo. No, él estaba afligido. A pesar que tenía la oportunidad de que su problema se terminara porque dice la Biblia, usted puede leer todo el capítulo 26 del primer libro de Samuel, dice la Biblia que Dios hizo que todo el ejército de Saúl y Saúl cayeran en un sueño profundo de tal manera que no se dieran cuenta que David llegó ahí. Sin embargo, Dios no lo estaba haciendo porque quería que David matara a Saúl, sino que Dios lo estaba haciendo para que David tuviera una prueba y demostrar que había entendido el tiempo de Dios, que no se trata de lo que él haga, sino que se trata de lo que Dios hiciera. Porque si en el momento que David hubiera elegido matar a Saúl, ahora David se hubiera convertido en aquello que él andaba oyendo, que era Saúl quien quería matarlo. Él iba a pagar el mal por mal. Sin embargo, él entendió perfectamente que no se trataba de eso, que al final él no tenía nada en contra de Saúl y que al final quien lo había elegido había sido Dios, así que Dios se encargara.
Qué hermoso es cuando nosotros entendemos los tiempos de Dios y nos damos cuenta que quien se tiene que encargar de las cosas es el Señor. Que nosotros no tenemos que hacer nada, porque si no al final nos vamos a convertir en aquello que nosotros estamos viendo que están siendo con nosotros. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender que no somos nosotros quien va a resolucionar esas cosas con aquellos que nos quieren ver mal, que es Dios. Y cuando tú entiendes el tiempo de Dios, estás tranquilo. A pesar que hayan personas que te anden persiguiendo, a pesar que hay personas que piensan mal de ti, a pesar que hay personas que quieran destruirte o quieren verte mal, tú no vas a tener nada en contra de esas personas, porque no te vas a convertir en uno de ellos, sino que vas a confiar en el tiempo de Dios, en aquel que te llamó, en aquel que tiene un plan perfecto para tu vida, que es el Señor. Y Dios tiene un plan perfecto que está llevando a cabo en tu vida. No te desesperes. Hay momentos en los que dan ganas de tomar cartas en el asunto o tomar la justicia por nuestras manos, pero no se trata de eso. Se trata de esperar el tiempo de Dios, porque cuando esperas el tiempo de Dios y se cumple, te das cuenta que toda la espera valió la pena, porque Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a ayudar. ¿Cómo lo hizo con David? Si David hubiera matado a Saúl, David se hubiera convertido en un hombre como Saúl. Pero como David decidió esperar el tiempo de Dios, él se convirtió en el rey más querido de la historia de Israel. Un hombre al cual Dios dijo que era conforme a su corazón. Un hombre que Dios respaldó, un hombre que Dios prosperó, un hombre que Dios estuvo siempre con él y que hoy en día todavía podemos seguir hablando de él. Nosotros decidimos qué queremos ser. ¿Queremos ser como Saúl o queremos ser como David? Comprendiendo los tiempos perfectos de Dios. No te desesperes. Estás pasando por una situación complicada. No te desesperes. Dios tiene siempre todo bajo control. Dios no ha perdido el control de la situación. El plan de Dios se va a cumplir en tu vida y aunque en este momento hayan muchos enemigos en tu contra, no te preocupes. Dios se va a encargar de ellos y Dios te va a dar la victoria a ti y Dios te va a prosperar y Dios te va a bendecir. ¿Por qué no oramos en esta hora? Padre, hoy venimos delante de ti, mi Señor, agradeciéndote por este tiempo precioso que nos regalas y la oportunidad que nos da de poder estar acá. Escuchando tu palabra, Señor, tu palabra que siempre nos hace tanto bien y que nos enseña y nos da una perspectiva diferente de lo que muchas veces nosotros vemos de una manera terrenal. Ayúdanos, Señor, a comprender tus tiempos, a no desesperarnos, a no permitir que aquellos enemigos que nos rodean, Señor, nos lleven a tomar decisiones que no son correctas o que nos lleven a equivocarnos, Señor, en nuestras acciones. Ayúdanos a saber esperar en ti, ayúdanos a confiar en tu proceso, Señor, pero sobre todo, ayúdanos, Dios mío, a entender tus tiempos, porque de la manera que nosotros entendamos tu tiempo, así también va a ser la paciencia que vamos a tener frente a cualquier situación complicada. Padre, en esta hora quiero orar por cada una de las personas que están acá y que hace mucho tiempo han estado esperando por una respuesta. Yo oro para que tú les sigas dando paciencia, para que aumentes y fortalezcas su fe, para que no se desesperen, Señor, y para que puedan comprender los tiempos tuyos, esos tiempos que son perfectos porque tú no tardas. Tú no te apresuras, tú siempre llegas a tiempo, Señor. Dios mío, ayuda a cada una de las personas que están acá a comprender tus tiempos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Que aquellas personas que están enfermas hoy puedan recibir sanidad. Que cualquier dolor que puedan estar experimentando pueda desaparecer a través de tu poder maravilloso, Señor. Oro por aquellos que no tienen un empleo o que no tienen un trabajo, Señor, para que seas tú proveyéndoles uno. Aquellas personas que están atravesando momentos difíciles, hablando en términos económicos, yo te pido, Padre, que tú les puedas proveer lo necesario y pueda sobrar en sus vidas. Dale sabiduría también para saber administrar lo que tú les has de proveer. También te pido, Señor, que bendigas a muchos matrimonios que hoy están acá, Señor, que los fortalezcas, que los guardes, que los protejas y les ayudes en cualquier situación que puedan estar atravesando. Oro también, Señor, por aquellas personas que están enfrentando una injusticia, como la injusticia que estaba enfrentando David, para que seas tú, Señor, haciendo justicia en su vida y dándole tranquilidad en medio de cualquier situación. Oro por aquellos que tienen casos en corte, para que tú les des victoria sobre esos casos. Oro también, Dios mío, por aquellas personas que tienen pendientes situaciones migratorias, para que tú les puedas ayudar, que ese permiso de trabajo, Señor, pueda ser posible, que esa residencia se pueda otorgar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Oro también, Señor, por protección. Hay personas que a lo mejor están atravesando momentos difíciles en donde han sido amenazados, donde están siendo presionados. Oro para que tus ángeles acampen alrededor de cada uno de ellos y los pueda defender de todo mal. Oro por aquellas personas, Señor, que tienen peticiones especiales, que tal vez no podemos nombrar en público, pero que tú las conoces. Oro para que tú, Dios mío, puedas contestar cada petición
bendición. Escucha la oración de cada uno de tus hijos, de cada una de tus hijas, Señor, y que seas tú obrando conforme a la fe de cada uno. Oro también, Señor, por fortaleza en la vida de aquellos que sentían que ya no podían más, aquellos que estaban desesperados, hoy reciban una paz sobrenatural. Aquellos que estaban enfrentando depresión o ansiedad, hoy puedan sentir gozo y paz en sus vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Que aquellas personas, Señor, que habían estado clamando por sabiduría, hoy reciban sabiduría de tu parte y que tú los puedas guiar para tomar las mejores decisiones en sus vidas. Oro también por aquellas personas que se han sentido solas o solos, Señor, para que tú les abraces y les hagas sentir que no lo están, que tú estás con cada uno de ellos. Oro por esas personas, Señor, que están orando, aquellas mujeres que están orando por sus hijos, para que tú escuches esa oración y puedas bendecir a esos hijos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Oro por cada familia acá representada también, para que cada familia acá representada reciba provisión, reciba salud, fortaleza, sabiduría, una paz sobrenatural, Señor, que gobierne sus mentes y sus corazones, pero sobre todo, Señor, que una gracia tuya, Señor, los cubra con tu presencia y con tu respaldo, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús y te damos gracias. Dígale en esta hora al Señor, Dios mío, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, Señor, a confiar en tu tiempo perfecto, pero gracias también, Dios mío, por escuchar nuestra oración y por contestar nuestras peticiones. Y todo lo que en esta hora te hemos pedido, te lo hemos pedido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando comprendemos los tiempos de Dios, no nos apresuramos, esperamos, y la espera siempre valdrá la pena. Cuando esperamos en Dios, tienes que estar seguro, tienes que estar segura que siempre valdrá la pena. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto ha sido la oración de la mañana. Que Dios bendiga tu vida y que Dios bendiga la vida de los tuyos. ¿Fue de bendición para tu vida este video? Entonces, coméntanos tu experiencia, dale me gusta y comparte este video con tus amigos. No te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte de cuando subimos nuevos videos. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre tu vida y sobre los tuyos. Saludos desde El Salvador.